Buenas noches, queridos estudiantes de Ingeniería Civil en la materia de Construcción de Edificios 2, décimo semestre de la carrera. Continuando con los ejercicios de aplicación de electricidad, la segunda parte de la materia, vamos hoy a hacer un repaso de las leyes de Kirchhoff y al mismo tiempo la aplicación de un circuito complejo utilizando las leyes de Kirchhoff para su resolución. Nos acercamos, por favor. Tenemos nosotros que para resolver circuitos más complejos necesitamos nosotros utilizar las leyes de Kirchhoff, resolución de circuitos eléctricos complejos que tienen 2, 3 o 4 mallas o espiras. ¿Correcto? Entonces tenemos las leyes de Kirchhoff para su solución. Primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice Kirchhoff en su primera ley? Ley de la unión. La suma de las corrientes debe ser igual a 0. ¿Correcto? La sumatoria de las corrientes en la unión tiene que ser igual a 0, o en un nudo. ¿Correcto? La segunda ley de Kirchhoff dice, ley de la espira. ¿Qué se entiende por espira? Una malla. La suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira o malla de un circuito debe ser igual a 0. La sumatoria de la diferencia de potencial en una espira o malla tiene que ser igual a 0. Estamos hablando de una espira cerrada, ¿no es verdad? Y aquí tenemos nosotros la simplificación del método, en este caso de las leyes de Kirchhoff. Cuando recorremos en el sentido paralelo a la corriente, la diferencia de potencial es menos I por R, menos intensidad por resistencia. Cuando recorremos en sentido contrario, va a ser más I por R la diferencia de potencial. Por otro lado, si una fuente de una FEM es recorrida en la dirección de la FEM, de negativo a positivo, la diferencia de potencial es positivo. En sentido contrario, negativo. ¿Correcto? Eso dice Kirchhoff en sus dos leyes que son de fundamental importancia para resolver circuitos más complejos. ¿Cierto? Entonces tenemos acá en un ejemplo de aplicación, tenemos un circuito con dos mallas o dos espiras, donde tenemos el siguiente planteamiento. Vamos a suponer que en este nudo C, vamos a suponer que la corriente I entra, aquí entra I2 y aquí sale I3. Entonces vamos a plantear las ecuaciones para su solución. Aplicando la primera ley de Kirchhoff en la unión C, en este nudo C, vamos a tener que entra I2 y sale I3. Vamos a suponer que entran. Esta entra y esta sale. Después vamos a ver por el resultado vamos a ver si realmente entran o salen. Entonces tenemos que I1 entra, I2 en todo lo que entra positivo y todo lo que sale negativo. I1 más I2 entran, menos I3 que sale igual a 0. Primera ecuación. Aplicando la primera ley de Kirchhoff. ¿Ok? Existen tres espiras en el circuito. Tenemos la espira A, B, C, D, A. Tenemos la espira B, E, F, C, B. Y tenemos la espira mayor, que cubre las dos. Tenemos la espira A, E, F, D, A. ¿Correcto? Entonces en la espira A, B, C, D, A, B, C, D, A, tenemos nosotros, vamos a recorrerla en este sentido, en el sentido horario. Entonces cuando vamos de negativo a positivo, estamos cruzando la fuente electromotriz, va a ser positivo más 10 voltios, menos, estamos recorriendo en el sentido de la corriente, entonces va a ser, la diferencia potencial va a ser menos la resistencia por la intensidad. La resistencia va a ser 6 ohmios con signo negativo por la intensidad. ¿Correcto? Y seguimos acá y nos venimos acá a la resistencia 2, va a ser también en sentido paralelo en el mismo sentido de la corriente, va a ser menos 2 ohmios por intensidad 3. De aquí para acá corre la intensidad 3. Planteamos la segunda ecuación y la tercera ecuación la vamos a resolver en la malla o en la espira B, E, F, C, B. ¿Correcto? Entonces lo mismo, aplicamos lo mismo. Acá esta corriente I2 está corriendo en el mismo sentido de la corriente, menos 4 ohmios por I2, menos lo mismo acá con la fuente,
menos 14 voltios de positivo a negativo, menos 14 voltios, más, ahora en sentido contrario acá a la corriente I2, a la corriente I1 quiero decir 6 ohmios por intensidad 1, menos 10 voltios, estamos recorriendo de positivo a negativo, ¿correcto? Igual a 3. Y se plantean las tres ecuaciones, 1, 2 y 3. Tenemos tres incógnitas que son la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Tenemos tres incógnitas, entonces el sistema tiene solución. Resumiendo las tres ecuaciones sería I1 más I2 menos I3, la tenemos acá. Y acá hacemos la simplificación, anotamos los términos semejantes, menos queda menos 6 I1 menos 2 I3 más 10 voltios. Y en la tercera ecuación va a ser 6 I1 menos 4 I2 menos 24 voltios igual a 0. Son las tres ecuaciones para resolver las incógnitas I1, I2 y I3. ¿Qué es I1, I2 y I3? Las intensidades, ¿no es verdad? Resolviendo un sistema de tres ecuaciones a tres variables lineales, tenemos que I1 nos sale 2 amperes, I2 me sale menos 3 amperes y I3 me nos sale menos 1 ampere. ¿Qué quiere decir negativo? Que el sentido que tomamos para resolver el ejercicio salió negativo. ¿Qué quiere decir? Que el sentido real, la corriente corre en sentido contrario. Negativo en la realidad había sido en sentido contrario. Negativo 3 en sentido contrario. Eso quiere decir. ¿Correcto? Entonces las leyes de Kirchhoff son muy importantes, muy valiosas para resolver circuitos más complejos. Circuitos de 2 mallas, 3, 4 mallas o espiras. Entonces las leyes de Kirchhoff, nuevamente repito, son de mucha utilidad para resolver circuitos más complejos. Principalmente, lógicamente, hablando de circuitos eléctricos en edificaciones. Muchas gracias por su atención.